hoy tenemos a media mañana una reunión de portavoces. La verdad que no sabemos muy bien cuál es el contenido de esa reunión porque no tiene un orden del día claro, sino abordar en definitiva proyectos actuales y proyectos de futuro que el equipo de gobierno tiene entre manos ya desde hace mucho tiempo. La verdad es que De la Rosa hoy tiene la opción de poner de manifiesto, de demostrar a los burgaleses que sabe llegar a acuerdos. ¿Quiere esconder al Partido Popular? Eso es evidente. Le hemos pedido ya en varias ocasiones tener una reunión, yo como portavoz del grupo municipal, con él para hablar de los proyectos de futuro, de las situaciones que habrá que decidir en el futuro, pero sin embargo no quiere reunirse solo y exclusivamente con el Partido Popular. A nosotros nos da igual, porque lo que nos parece que lo que es importante es afrontar los grandes problemas que tiene la ciudad de Burgos, que son muchos y que muchas veces están escondidos y de forma inmediata. Daniel de la Rosa tiene una mala costumbre, que es dejar todo para cuando no gobierne. Y esto es un problema. Es un problema porque, lógicamente, en este momento, en donde, como digo, hay muchos problemas encima de la mesa, no tiene ninguna capacidad si no cuenta con el Partido Popular para tomar decisiones de lo que va a pasar en el futuro. Y es por eso por lo que el Partido Popular tiene tanto interés en sentarnos a hablar, no por una cuestión política o como consecuencia que ahora se inicia un curso político en el que habrá elecciones, no, sino precisamente como consecuencia de esta situación que siempre es de mayor inestabilidad, para dar estabilidad a los burgaleses, para dar estabilidad a la ciudad y que los burgaleses sepan que pueden contar en el futuro con los dos grandes partidos mayoritarios, con los que representarán muy probablemente, prácticamente con toda seguridad, en el próximo mandato al 70% de los burgaleses. Y por eso nos tenemos que sentar a hablar. Pero de momento, este paso es importante, es relevante, si bien es cierto que llegar a acuerdos no puede ser decir esto es lo que yo he decidido, si quieres lo aceptas y si no, no hay acuerdo, que eso es lo que ha pasado hasta ahora, por ejemplo, con los planes de crisis. Bien, ¿cuáles son los objetivos del Partido Popular de cara a esta reunión? Pues como digo, como no sabemos muy claro cuál va a ser el orden del día, nosotros venimos con dos objetivos clarísimos, dos objetivos muy claros, que es el primero, mirar por mejorar la calidad de vida de los burgaleses de forma inmediata y luego, en segundo término, que el gobierno no se confunda en este momento tan importante y sobre todo que no mediatice el futuro de la ciudad con decisiones erróneas, con decisiones incorrectas y por tanto que no mediatice el futuro de los burgaleses. Y a largo plazo será pactar, como he dicho antes, con Daniel de la Rosa, los dos partidos más representativos, cómo se puede realizar el tránsito en el 2023 para que esa situación electoral no afecte a la buena marcha que debe de tener en todo momento la ciudad de Burgos. Entonces, para nosotros nos vamos a centrar, como digo, en lo inmediato y vamos a abordar dos cuestiones. Vamos a centrar nuestro interés en dos cuestiones. Una es el mercado norte y la segunda es la rebaja del bonobús en un 50% y no una propuesta que nos parece muy poco ambiciosa porque es la mínima que exige el gobierno central de rebajar tan solo un 30%. Voy a la primera, al mercado norte. El mercado norte pedimos durante este verano una reunión específica con Daniel de la Rosa para abordar cuál es la situación de este espacio. No nos ha contestado. Bueno, es la Junta de Portavoces en donde se va a hablar, parece ser, de esta cuestión. Lo primero que tienen que saber ustedes es que el Grupo Municipal Popular durante este mes de agosto ha presentado alegaciones al estudio de viabilidad del mercado norte porque hemos visto que ante la imposibilidad de hablar con el equipo de gobierno, presentar alegaciones como lo puede hacer cualquier ciudadano es la única posibilidad de poner de manifiesto los errores importantes que creemos que contiene ese estudio de viabilidad. Y además, porque sabéis que es uno de los temas que consideramos que es más importante, porque la transformación del espacio de la España consideramos que es un ámbito emblemático y de desarrollo para la ciudad.
¿Qué es lo que nos ha llamado más la atención y hemos alegado en este estudio de viabilidad del que os vamos a entregar todo el texto? Son 4 páginas en donde se pone de manifiesto los aspectos más importantes, pero me voy a centrar solo en 2 porque las demás pueden resultar más técnicas. La primera de ellas la sabéis. No se puede sacar un estudio de viabilidad cuando ya se conoce que el proyecto de ejecución de ese mercado va a suponer como mínimo un 34% más del precio de la obra que lo que actualmente recoge. Porque si se tiene que afrontar una inversión que supone un 34% más, ¿no? Es decir, que estaríamos en el contexto ya de los 21 millones de euros, ¿para qué sirve ese estudio de viabilidad? Absolutamente para nada. Entonces, lo primero que hay que hacer, si se va a seguir por este camino, es, lógicamente, actualizar el estudio de viabilidad. Y luego, en segundo lugar, una cuestión muy importante es que no se define, no se prueba cuál es el plazo de retorno de la inversión. Lo que quiere Daniel de la Rosa es privatizar el mercado norte y además no se entiende por qué a la mayor velocidad. Bien, nosotros nunca hemos sido contrarios a la fórmula de la concesión, pero lo que no se puede en ningún caso es definir con carácter previo cuál es el periodo de la concesión, como han hecho ellos, que en principio fueron 40 años y ahora son 25. No, el plazo de la concesión está en función de cuánto tiempo tarda el adjudicatario en recuperar la inversión que ha anticipado. Es decir, no se define con carácter previo, sino que el tiempo que durará la concesión y el tiempo que podrá explotar el adjudicatario todo el complejo del espacio norte es el resultado de una fórmula que tiene que salir de ese estudio de viabilidad y que tiene que estar justificada. Y eso no se justifica. Primero decidieron que 40 años y ahora deciden que 25. No, esto es al revés. El plazo tiene que estar en función, lógicamente, de unas variables y ser el resultado de datos que en este momento no constan en el estudio de viabilidad. Nosotros, si nos dicen, mira, queremos hacer una concesión de obra por 10 años. A los 10 años, el ayuntamiento recupera todo el edificio del Mercado Norte. ¿Por qué? Porque consideramos que en el momento actual, con la incertidumbre que hay, la variable que hay, la situación financiera que hay, no se pueden tomar decisiones de otras características que superen el plazo de los 10 años. Y entonces tendremos que decidir cuál es el dinero que tiene que poner el ayuntamiento para recuperar ese edificio en 10 años a través de una concesión de obra. Es decir, a través de una privatización durante 10 años de este inmueble. Pero no consta, sin embargo, como digo, la justificación de por qué 25 años de la misma forma que antes no constaban los 40 años. Esto es fundamental, porque si no, podremos llegar a pensar que se están haciendo las cosas al revés, que se están haciendo las cosas como los fuegos artificiales o que se están haciendo las cosas como en los contratos de los conciertos o que se están haciendo las cosas como en el contrato de las zonas de bajas emisiones. Es decir, al revés, definiendo primero quién quiere que lo haga para posteriormente dar cobertura a través de un concurso que parece abierto, pero que sin embargo no lo es. Yo no entendería que ninguna empresa con un estudio de viabilidad de estas características pudiera presentarse al concurso del Mercado Norte, porque la indefinición es total y absoluta, salvo que, lógicamente, se conocieran una serie de datos, una serie de variables que no figuran en ese estudio hoy por hoy y que, por tanto, animara a alguien que tiene más datos a presentarse a un concurso de estas características. Bien, por tanto, nosotros generaríamos un ámbito de trabajo para abordar, como ya pedí el otro día en la Comisión de Hacienda, las alegaciones incluso que hemos presentado al Mercado Norte para, entre todos, poder decidir una solución para este espacio. Una solución que no mediatice el futuro de la ciudad, porque a nadie se le ocurre, incluso a Daniel de la Rosa no se le ocurría hace más de un año, sacar la licitación de un mercado provisional para alojar a los concesionarios si no sabes si tienes un adjudicatario
para el mercado definitivo y para hacer la obra del mercado definitivo, porque puede suceder, como ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que al final los concesionarios se queden en un mercado provisional, pero que no sea provisional, sino que sea definitivo en medio de la Plaza España, porque no hay ningún inversor que quiere abordar en estas condiciones del estudio de viabilidad la transformación del mercado. Ese va a ser el primera de nuestras propuestas. Y la segunda, como he dicho antes, hemos presentado una de las proposiciones que llevamos a este pleno, es la rebaja al 50% del bonobús. Y además que se cumpla el acuerdo plenario de que el autobús sea gratuito para los mayores de 65 años. Esto ya es un acuerdo que se adoptó a lo largo de este mandato y que, sin embargo, el Ejecutivo ha llevado a cabo solamente de una forma parcial. ¿Por qué solamente ha establecido la gratuidad del bonobús para los mayores de 65 años que están en situaciones económicas complejas? Pero, sin embargo, de lo que hablábamos nosotros era otra cosa. Igual que para que hicimos los jóvenes hasta 12 años, establecer la gratuidad del autobús para los mayores de 65 años, porque es una forma, igual que pasó con los jóvenes hasta 12 años, de incrementar los usuarios, y en la medida que se incrementan los usuarios, que es uno de los principales objetivos que tiene esta ciudad, incrementar también los ingresos. La rebaja del 50%, como digo, la llevamos al Pleno en una proposición, la hemos venido defendiendo también desde que conocimos en el debate del Estado de la Ciudad, la intención de Daniel de la Rosa de aplicar solamente la rebaja del 30%. Insisto, la rebaja del 30% es la mínima que exige el Gobierno para posteriormente poder compensar a las ciudades por la reducción de lo que denominan los billetes multiviaje, lo que en Burgos denominamos el bonobús. Pero nosotros entendemos que no es una rebaja adecuada. En otras ciudades tenemos como ejemplos que ya están con rebajas del 50%. ¿Por qué? Porque las rebajas del 50%, primero, ayudan a incrementar los ingresos en la medida que se tienen precios más atractivos. En segundo lugar, se consigue en mayor medida el objetivo, que es, de alguna forma, compensar el esfuerzo que tienen que hacer ahora mismo los burgaleses como consecuencia de la crisis energética. Y en último lugar, en la medida que el modelo de financiación del transporte colectivo, una de sus variables es el déficit de demanda, cuanto más rebajas se haga en el transporte colectivo, en mayor medida se compensará por parte del Estado en futuros ejercicios. Con lo cual, la rebaja que ahora se puede hacer del 50% queda sobradamente compensada en el futuro como consecuencia del incremento de ingresos y de la mayor financiación que se tendrá como consecuencia de haber generado ese déficit de tarifa. Estas son las dos propuestas de las que ya he venido hablando con el Ejecutivo en los ámbitos en los que he podido, fundamentalmente en las comisiones y en la última Junta de Portavoces. Esto es en lo que fundamentalmente nos vamos a centrar, sin perjuicio de que esto es lo inmediato, porque, como he dicho antes, Daniel de la Rosa tiene la posibilidad hoy, no en la Junta de Portavoces, sino con el Partido Popular, de llegar a un ámbito en donde podamos adoptar acuerdos que permitan dar continuidad a los grandes retos que lo siguen siendo todavía de la ciudad a lo largo de todo este 2023 y también en el próximo mandato. Esto es lo que os queríamos trasladar. Os daremos el documento de las alegaciones para que podáis ver todo lo que entendemos que no es correcto en ese estudio de viabilidad y para que lo podáis detallar y estudiar en mayor medida. Y esto es lo que os queríamos trasladar y quedo abierta a vuestras preguntas. Si se incrementa ese precio del norte, ¿habría que volver a hacer estudios de viabilidad? Hombre, para nosotros un estudio de viabilidad precisamente consiste en eso, que en ver que o en comprobar cómo la inversión que se está haciendo en este momento se va a recuperar con la explotación de la obra. Es evidente que no es lo mismo hacer una inversión de 17 millones que tener que hacer una inversión de 21 millones de euros.
Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues saber realmente cuál es la inversión que se tiene que hacer, porque esa es la que te va a tener que recuperar el adjudicatario con la explotación de la obra. Eso es clave. Una vez que se tenga cuál es la inversión que hay que desarrollar, a partir de ese momento se podrá ver cuál es el periodo de retorno de la inversión. No será lo mismo que el explotador, el futuro adjudicatario, no tenga ninguna ayuda pública que tenga ayudas públicas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el periodo de recuperar su inversión será menor y como consecuencia el periodo de recuperación pues será menor también. Entonces, es que es algo tan evidente, aunque parezca complejo, pero es tan evidente, o sea, si invertimos 21 millones no es lo mismo que si invertimos 17. Ante este escenario solo se nos ocurre que si se tira para adelante con esta situación, sea solo y exclusivamente porque se pretende posteriormente hacer una ñapa, es decir, una modificación de contrato. Una modificación de contrato una vez que el contrato se haya adjudicado. Y lo que hay que hacer para evitar problemas es hacer las cosas bien. Entonces, lo primero, como dices, actualizar la inversión. Daniel de la Rosa me decía el otro día, bueno, pero ¿quién nos dice que esta inversión dentro de un año sea la adecuada? Bueno, lo que es evidente es que tenemos que hacer las cosas bien. Lo que no se puede, tenemos que hacer las cosas bien, igual que se ha hecho en el mercado provisional, que va por la tercera licitación, como consecuencia que las dos primeras han quedado desiertas. Si se te han quedado las dos desiertas y resulta que te vas a lanzar, porque así lo has dicho, a una licitación inmediata, lo que tendrás que hacer es actualizar el proyecto, porque si no, esto quiere decir, como digo, o que de alguna forma se piensa hacer ñapas de futuro para arreglar una situación que ya se sabe que desde el principio no está bien, o la segunda alternativa es que solamente con esto se trate de dar una patada hacia adelante, dar la sensación de que se está haciendo algo para que al próximo gobierno tenga la problemática encima de la mesa de a ver cómo aborda esta situación. Si nosotros estamos dispuestos a hablar incluso de la concesión, pero si nosotros fuimos los que trajimos, pero claro, con 8 millones de inversión, no con 21, un proyecto de concesión. Ahora, con las cifras encima de la mesa, con todo claro y que los burgaleses sepan qué es lo que está pasando. Sí. Ha dicho usted que quiere reunirse con De la Rosa para pactar cómo se puede realizar la transición del 2023, palabras textuales. Esto significa, cuando se habla de transición, que los del PSOE van a dejar al PP gobernar por las elecciones. Yo al menos lo entiendo así. Hombre, estoy convencida de que los burgaleses sabrán valorar estos años perdidos y cambiar el gobierno de esta ciudad, pero de cualquier forma en este momento no me estoy refiriendo a eso, serán los burgaleses los que tengan que decidir, sino que a lo que me estoy refiriendo es que el 2023 es un año de elecciones y los años de elecciones normalmente suelen ser años perdidos, precisamente ¿por qué? Porque quien gobierna no tiene la capacidad de tomar decisiones que trasciendan lo que le queda de mandato, que probablemente pues sean 2, 3 o 4 meses exclusivamente. Y entonces nosotros en el 2019 supimos demostrar, cuando gobernábamos, que pudimos llegar a acuerdos con el Partido Socialista para dar continuidad al 2019. De hecho, se empezó a tramitar una modificación presupuestaria justamente en el intervalo de las elecciones. Se aprobó provisionalmente antes de las elecciones y definitivamente después. ¿Por qué? Porque Partido Popular y Partido Socialista estuvieron de acuerdo y pactaron que esas eran las actuaciones más importantes de la ciudad. Y eso da continuidad, da estabilidad y es una forma de pasar por la transición de un año electoral de una forma responsable, haciendo que la ciudad de Burgos no tenga que acusar lo que suelen ser normalmente los años electorales. Y esperamos que Daniel de la Rosa sepa actuar de la misma modo con quien todas las encuestas entienden que será, junto con el Partido Socialista, la fuerza que estará al frente de las decisiones más importantes de la ciudad. ¿Más cosas? ¿Tienen más cosas? ¿Te parece que no? Lo dejamos aquí. Gracias.